Buenos días, señoritas, bienvenidas a su curso Arte y Cultura. Su profesor Ricardo Díaz Calegari les da la bienvenida. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, lección 18, Cultura Mochica. Valorando nuestro arte. Considero importante, como profesor, para poder valorar y comprender nuestro arte y cultura de nuestro país, repasar nuestra historia, sobre todo analizar desde nuestros orígenes, estudiando la cultura mochica, viendo sus famosos huacos retratos, pinturas murales, que es pintura en pared, y su arquitectura, como la ciudadela de Chanchán, Templo del Sol y la Luna, que esto queda en el Trujillo La Libertad, considerado patrimonio cultural del Perú y de la humanidad. Estudiando primero y luego interpretando, por medio del dibujo y el color, realizamos nuestras propias creaciones artísticas. Vamos a estudiar primero y luego vamos a hacer una interpretación de estas imágenes que tú vas a observar, señoritas. En esta imagen podrás observar tres huacos, denominados huacos retratos. Ahora, ¿qué observas en este huaco? Está plasmado el rostro del antiguo poblador peruano de esa época. A pesar de los siglos, se mantiene intacto. Observa esos huacos, sus gestos, el ojo, la nariz, los labios. Observa, señorita, cómo está hecho, cómo el antiguo peruano lo ha sabido representar, esos artistas de la cultura mochica, que es un aporte a la humanidad. En esta segunda imagen, ¿qué observas? Hay dos fotografías. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? En la otra imagen, uno de los importantes aportes de la cultura mochica al mundo es la metalurgia. Obsérvalo bien. La ubicación. La cultura mochica se desarrolló en la costa norte del Perú, ocupando los valles de Chicama, Moche y Virú, que se encuentran en La Libertad. Su influencia llegó hasta Lambayeque por el norte y Guarmey, departamento de Ancash, por el sur. Cultura moche o mochica. La cultura moche es una cultura del antiguo Perú que se desarrolló entre los siglos II y V en el valle del río Moche, en el departamento de La Libertad. Esta cultura se extendió hasta los valles de la costa norte del actual Perú. Esta hizo grandes obras de ingeniería hidráulica como canales de riego y represas, lo que les permitió ampliar su frontera agrícola a gran escala. Su materia prima fue el adobe. Construyeron complejos religiosos, administrativos de carácter monumental, conformados por palacios y templos, los cuales los recubrían de grandes murales en alto y bajo relieve, pintados con colores extraídos de la naturaleza, o sea, eran tierras de color, donde plasmaron sus dioses, mitos, leyendas y toda su cosmovisión cultural. Las más notables de estas construcciones son las llamadas huacas del Sol y de la Luna en el Valle de Moche. Pregunto, señorita, ¿has tenido la oportunidad de conocer la ciudadela de Chanchán? Yo te recomiendo que viajes a Trujillo si es que no conoces, y que conozcas estas bonitas ciudadela y esta cultura mochica. A continuación, la profesora Alessandra les va a dar una explicación detallada de esta lección. ¿Qué destaca la cultura mochica? La cultura mochica o moche destacan en sus cerámicas, consideradas los mejores del Perú antiguo, así como también en su arquitectura, representadas en la Huaca del Sol y de la Luna. Era una sociedad de América del Sur, con ciudades, templos, canales y granjas ubicadas a lo largo de la costa árida en una estrecha franja. ¿Qué son los huacos retratos de la cultura mochica? La importancia de los huacos retratos en la cultura mochica. Los huacos retratos son parte de los vestigios moches más estudiados por los arqueólogos e historiadores. También son llamados cabeza retrato.
y habrían sido hechos con fines ceremoniales. ¿Cuáles son los restos arqueológicos de la cultura mochica? Huacas del Sol y la Luna, Chanchán, Huanchaco, Complejo Arqueológico El Brujo, Tucumé, Huaca Rajada, Museo Tumbas Reales Señor de Zipán. Tarea. En una hoja de su cuaderno o empleando el Word responderá las siguientes preguntas. 1. ¿Dónde se desarrolló la cultura mochica? 2. ¿Cuáles fueron los aportes de esta cultura? 3. Trabajo de investigación. ¿Qué arqueólogo descubrió esta cultura? ¿En qué año? 4. Escribe un comentario sobre el video que a continuación se adjunta a esta lección. Finalmente, adjunta los 3 dibujos coloreados con este cuestionario de respuestas y envíalo como evidencia al correo electrónico rdiazc@tgdfanic.edu.p. Recuerda, las evidencias son la demostración que estás cumpliendo con el curso y la razón de ser evaluado y promovido para el segundo año de secundaria. ¿Quiénes fueron los mochicas? Estos son sus rostros silenciosos, testigos de historias que aún se esconden detrás de sus miradas y gestos. No conocemos sus nombres, pero sabemos que muchas de estas vasijas representaron a hombres y mujeres mochicas que gozaron de mucho prestigio en su época. Hoy, después de 1500 años, su legado aún está muy presente en la identidad de los pueblos de la costa norte del Perú. La cultura mochica tiene sus orígenes en la milenaria tradición cupiznique y en las culturas Salinari y Virú, sus antecedentes más directos. Las poblaciones mochicas habitaron en aldeas de pescadores junto a las playas o formaron comunidades de agricultores y pastores en los valles y en las faldas de la cordillera, entre las regiones de Piura por el norte y Ancash por el sur. Los mochicas vencieron al desierto creando fértiles valles gracias a un extenso sistema de canales de irrigación. La producción de los valles costeños fue complementada por una diversidad de productos intercambiados con regiones vecinas. Las comunidades mochicas se organizaron alrededor de grandes centros políticos y religiosos, como la Huaca de la Luna en el Valle de Moche, Huaca Cao Viejo en Chicama y Zipán en Lambayeque, entre muchos otros. Los imponentes templos mochicas recrearon en sus formas un paisaje sagrado. Las pirámides aterrazadas representaban a la montaña, lugar de origen de las lluvias y los ríos, por donde el sol aparece diariamente. Las plazas principales, orientadas hacia el mar, donde el sol se oculta cada tarde, marcaban la entrada al mundo de los muertos. En estos recintos sagrados habitaban los dioses, cuyas figuras fueron plasmadas en frisos y murales que cubrían las paredes del templo. Aquí, los jefes guerreros, junto a sacerdotes y sacerdotisas, llevaban a cabo rituales que, acompañados de música y danzas, culminaban con el sacrificio de los prisioneros capturados previamente en batallas ceremoniales. Los líderes mochicas, como el señor de Zipán o la señora de Cao, encarnaron a los personajes divinos, quienes recibían las ofrendas y realizaban los sacrificios humanos. Al morir, eran enterrados con sus vestimentas y finos adornos para ingresar al mundo de abajo transformados en ancestros. Los gobernantes ejercían su poder de manera independiente en cada valle. Sin embargo, una cultura compartida los unía. No sabemos con certeza si todos hablaron una misma lengua, pero los mitos, rituales y símbolos representados en su arte y arquitectura se convirtieron en un idioma común, que por cerca de 800 años dio vida a esta cultura que llamamos mochica.